Hay una influencer francesa llamada Olympe que cuenta con bastantes seguidores en TikTok. Es una chica de 23 años, muy guapa, que de primeras podrías decir, mira, pues el típico perfil de belleza y tal, que tiene una circunstancia bastante jodida, y es que, ha tenido una vida muy mala, abandono de sus padres, violaciones de cría, bullying, abusos, una vida muy mala. Esto le desarrolló pues una serie de enfermedades mentales. La más destacada es la de la disociación de personalidad, que es como yo cuando tuve aquí, por desgracia online, ¿no? A Long Soul System, ¿os acordáis? Que tenía varias personalidades, alters, ¿no? Que lo llamaba. Bueno, pues este es un caso muy similar. Entonces, ella convive, podríamos decir, con 15 personalidades. Y lo explica públicamente. De hecho, su Instagram, si no me equivoco, es We Are Olympe. Nosotros somos Olympe. Entendiendo ya, de esta forma holística, todas sus personalidades. Esta chica lo ha pasado muy mal en la vida. Y hizo unas declaraciones, unos vídeos en redes sociales, donde anunciaba que iba a ir a Bélgica a morir. Quería un suicidio asistido. Porque sí. Porque está harta. Vale. O sea, él dijo que esto no era un debate. Porque la gente, ¿sabes cómo es? No, esto no es un debate. Esta es una decisión muy meditada, muy pensada, y es un anuncio de que yo voy a ir a Bélgica, como fue en su momento Terry Pratchett, porque tenía unos inicios de Alzheimer y tal. ¿En Bélgica se permite? Sí. Esto no sabía. Para morir. Yo ayer busqué el post y creo que lo ha borrado. El post donde era un vídeo, donde explicaba esto, y lo ha borrado. No sé si se lo ha repensado, ojalá que sí o no. Pero al final el caso este es muy ilustrativo y muy curioso, porque muestra una realidad de mucha gente, ¿no? Personas que están hartas, por el motivo que sea. En su caso es esta vida pubereta desastrosa que ha tenido, este trastorno mental, de identidad disociativo, que mucha gente lo conoce como personalidad múltiple, es el más conocido, aunque no es exactamente correcto, pero bueno, para que lo entendáis, y este sufrimiento que tiene, ¿no? Entonces ella dice, yo no quiero vivir más y me voy a matar, pero no lo quiero hacer de la forma que muchos otros lo hacen en su habitación. Yo quiero hacer de una forma más suave para mí. Chris, ¿crees que todo el mundo tendría que tener derecho a irse de este mundo como quisiera? ¿O que a una persona joven que está sana, no mentalmente, pero sí físicamente, se le tiene que convencer a seguir, o incluso, como en muchos países, prohibir este tipo de suicidios asistidos, médicos, legales? Joder, es un tema súper complicado. Muy complicado, ¿eh? A ver, entiendo que está pasándolo fatal, pero también entiendo que no se permita en todos los países, porque creo que habría muchos casos salvables, creo. Es que no sé en qué caso estamos hablando, pero creo que se podría tratar. Está claro que es injusto para gente que de verdad lo piensa, y por eso hay gente que lo hace él mismo o ella misma en su casa, con el coche, tirándose por donde sea. Pero creo que esa responsabilidad que la asuma un país o unos médicos, unos sanitarios y tal y cual, joder, es muy duro, ¿eh? Pero no sé decir, o sea, es un tema ético que ahora mismo no sé qué decirte, la verdad. O sea, porque también hay que ponerse en la situación de la persona que lo está sufriendo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se debería permitir legalmente a una persona que quiere irse de este mundo a irse cuando quisiera y de la forma que quisiera? Otra cosa es si está enfermo terminal, otros casos, pero hablando de una persona, yo qué sé. A mí eso me genera dudas también, como a ti. Sí, en frío, soy un poco más partidario del sí, ¿no? Creo que en casos contrastados donde, ya sea por enfermedad, ya sea por situación, ya sea por tal, todo el mundo debería tener derecho de ponerle fin. Que claro, eso te llega luego a reflexiones de, bueno, pero esto quién lo paga, ¿no? La fiesta. Tiene que ser el Estado quien pague todos esos médicos, todos esos infraestructuras y demás. A mí el caso este, o sea, es triste, ojalá no lo haya hecho, ojalá haya encontrado la ayuda como para no tener que, como para que esa no sea la única vía, ¿vale? Eso vaya por delante, ojalá. Dicho lo cual, no soy demasiado partidario de que ese tipo de mensajes
lo haya dado como, o sea, lo dé a través de una red social y avise de que se va a suicidar y lo haga en un contexto. Pero que es mejor que un día se la encuentren muerta. No, Y el impacto va a ser igual. Es honesta. ¿Tú crees que no, Yo habrá mucho borrego? O sea, borrego me refiero mucho que la tome como ejemplo y yo, qué valiente, yo también quiero ser como ella y yo no tampoco sirvo y me voy a suicidar yo también. Yo creo que a veces también el mensaje que hay que solemos pensar que la gente es tonta y la gente es borrega, pero hay cosas que ya cuestan más. Cuando tú pones en riesgo tu propia vida, ahí la gente ya no es tan borrega. Más que nada porque a muy poca gente le gusta jugarse la vida. Muy poquita, muy poquita, muy poquita. Mucha gente quiere manifestarse, pero cuando vienen las porras, para casa que te vas. Yo no creo que este mensaje provoque una oleada. No es una oleada, pero que no creo que sea. O sea, ¿qué ganas? ¿Qué ganas con ese mensaje? Bueno, pues no podemos dejar de olvidar que esta chica es un perfil público. Tiene seguidores y tiene gente que se preocupa por ella. Y más en este caso tan psicológico como ella. Entonces, yo sí lo veo bien. Yo lo veo bien, tanto posible, que lo haya explicado, claro. Porque al final es la famosa frase, ¿no? Del elefante en la habitación. Es algo que mucha gente puede pensar. Que sí. Pero nadie quiere comentar. Pues ella dice, señores, yo me quiero morir. He llegado a mi punto vital y yo quiero morir. No quiero aguantar más porque para mí, y eso lo tenemos que entender, hay gente que vivir es un infierno y nosotros no lo podemos entender porque no lo estamos pasando. Pero hay gente que la vida es un infierno cada día. Y ojalá que esta chica se lo repiense. Ojalá que no lo haga y que encuentre de alguna forma una mitigación de su vida y de sus Y que pongamos síntomas. un caso que pudiera ser que a través de ese mensaje... Mira, creo que este es el vídeo en concreto donde lo cuenta. Este es de enero, del 11 de enero, y ahora está subiendo fotos como de viaje y tal. Igual gracias al mensaje ese... Era una de las 15 personalidades. Había una que quería los split, o ¿sabes? quería buscar una reacción de la gente y la ayudado. Yo qué sé, claro, te iba algo a decir terapéutico, esa ¿no? es una parte buena que puede ser, que tú a veces te lo quedas para ti y piensas, nadie me puede ayudar. Sí, que nadie igual se ha puede liberado ayudar, haciendo te eso. autorretroalimentas de que nadie puede ayudar, pum, y tú mismo te consumes. Y lo mismo, sueltas eso, ya sea en redes sociales o ya sea conocidos, lo sueltas y de repente llega ese alguien con un acto, unas palabras, un mensaje, un audio, una llamada que es capaz de canalizar un poco y de... Pero este es un caso un poco extremo, ¿eh? Ella lo que está diciendo es, pues esto es literal de lo que ha dicho, ¿no? Aunque soy una persona muy resiliente, tengo mis límites y han sido llevados al extremo durante años. Estoy muy cansada y no le digo a nadie que esta es la solución, pero es mi decisión. No quiero ser ejemplo para los jóvenes, pero esta es mi vida y mi decisión. Mi vida no es una serie de Netflix. No podemos debatir sobre el fin. Ojalá, de verdad, que no lo haga, pero también te digo, dicho esto, que ojalá que no, un poco de forma egoísta, porque yo no soy ella, ni vivo lo que vive ella, pero si es su decisión, es una persona de 20 y pico años, ha llegado a esta conclusión, lo lleva tanto tiempo meditando como parece. ¿Yo quién soy para a una persona negarle irse como si quiera ir? Y si no, va a coger y se va a colgar un día en su habitación y se va a matar. O se va a cortar las venas como, por desgracia, tanta gente que se suicida a diario. Pues aquí les das una forma más suave, menos violenta. Joder, pero ¿y cómo valoras si es recuperable o no? O sea, es que me parece súper difícil. Bueno, y el que se suicida en su habitación o se tira de un quinto piso pero no también lo has es lo hecho mismo. tú. O sea, tú como sanitario es claro. como, hostia, es que lo voy a meter a... No sé, es como, venga, hasta luego. No sé, lo veo como muy fácil. Yo creo que es eso, habría que contrastar. Yo creo que es más fácil aún el suicidio rápido, que no esto que Por se supuesto, avisa, que la familia lo va a saber. O sea, ¿tú crees que...? Claro, pero no debería ser tan fácil como ir a Bélgica y decir que me quiero morir. Vale. Ya, yo creo que tiene que haber ahí cosas. Tiene que haber ahí algo. Hombre, no sé cómo es la ley belga en claro. el sentido del fin, la eutanasia asistida. Es que es muy duro, es que estás hablando de... no sé, matar a una persona. Tiene que contrastar muy Pero bien. si esa persona quiere... Se va a suicidar. Sí, si no lo va a hacer, es que lo va a hacer igualmente. Si está tan límite, lo va a hacer igualmente. Lo va a hacer sola. Bueno, ¿y qué? Y con dolor posiblemente, y con riesgo a que no salga bien y acabar... No, desde luego estoy de acuerdo en eso, sí. Yo sí, a ver, eso es un tema muy debatible y es un tema profundo. Sí. Y no digo que lo que estoy diciendo yo es psicológico. la verdad absoluta, es mi opinión. No. En mi opinión, cualquier persona tiene que tener derecho para irse de este mundo de la forma que quiera. Y si le podemos facilitar el no sufrir, lo tendríamos que hacer. Y sí, tendría que entrar en la sanidad pública o si no, habrá clínicas privadas, como hay muchas cosas privadas en la vida. Pero tendría que haber la opción de que fuera legal, no ilegal. Es mi opinión. Sí. Puedo estar equivocado, a una persona que piense totalmente diferente, lo respeto. Es un tema muy complicado, muy complejo. Yo sí lo entiendo así, porque creo que
No decidimos cuándo venimos al mundo, pero yo creo que tenemos derecho a decidir cómo nos vamos y cuándo nos vamos. Y yo soy una persona que en mi vida he tenido en un 0,00001 pensamientos de morir. Al revés, soy un superviviente. Me encanta vivir, pero yo no puedo meterme en la piel de todos los que Sí, quieren pero entonces ser. una persona que igual ha tenido ideas o pensamientos suicidas y luego se recupera, si le llegan a haber facilitado tanto las cosas, igual no le hubiese dado oportunidad de recuperarse. Claro, vamos a entender que cada caso es diferente, ¿no? Y Por cada eso- caso, ella lo está diciendo que está muy meditado, que son muchos Eso. años y que está llegando a un punto de no retorno. Evidentemente, O sea, tienes que vamos a decir desde aquí, que una persona, si tiene esos tipos de pensamientos, no es la solución morirse, es ir a buscar ayuda de amigos, de familiares, si puede ser profesional, psiquiatras, psicólogos. Eso es lo ideal, pero en la vida no todo es lo ideal. Bueno, No, y claro, quizá, claro. quizá yo ahora estoy haciendo esto mucho más peliculero de lo que realmente es, pero entiendo la enfermedad que padece de la que nos explicabas, Tiene que que ser eran horrible. 14, 15, 15. personalidades. Que tío, es una locura eso, vivir así, ¿no? Que Bueno, es el posible Long System lo que explicó esa que- reflexión, que, joder, Que no es por nada. Puede ser una de sus personalidades. ahí, en un ahí momento quiero llegar, que lo determinado. mismo que la que se quiere suicidar es una de las 15 y hay otra que no es tan negativa. Digo, cuidado, Puede ser pues eso, ¿eh? que digo que me estoy haciendo muy peliculero porque al final yo lo único que conozco de esto es haber visto Split, que es lo que habla todo el mundo que nos escucha, es lo que más No, yo os se parece, recomiendo, ¿no? de verdad, os recomiendo muy fuertemente que veáis mi podcast con Long Soul System, con Lore. Es una chica que ahora no recuerdo cuántas personalidades tenía exactamente. Es el mismo caso, en su caso no quiere morir, por supuesto que no, pero os digo que es el mismo caso pues desde el trastorno disociativo. Y cómo lo cuenta todo, te lo explica de forma muy, muy clara. De hecho, su canal va muy por ahí. Y creo que es muy ilustrativo para aprender algo que realmente nos es muy difícil de entender a todos. ¿Eh? Porque yo, aunque te lo expliquen, si no lo vives, Ya. dices, bueno, sí, tienes como varias personas dentro, pero bueno, ¿cómo va esto? Ya. ¿No? Es muy complicado. O como lo del Chocas, que tenía dos. ¿sabes? Nadie, tío, Joder, pues si no quieren ver ese, pues el otro... Podemos seguir. Venga, uno más. te voy a meter en la jaula. Venga, ¿no? la cola de las Con fans bofetadas. del reggaetón, del Chocas, todos ahí. Va a tener cola en la de Battle las Royale, vas a bofetadas. tener una cola para que te den un guantazo.